Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la predicación de esta tarde, de este día domingo. Le hemos titulado La paz de Dios. Romanos 15:33 dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Son las últimas palabras de la carta a los romanos. Son las palabras de despedida que el apóstol ocupa para despedirse de los hermanos de Roma, y por medio de estas palabras revela el Dios de paz. Si usted se acaba de conectar, le invito por favor a que se quede con nosotros y háganos el favor de compartir este video para que muchas personas puedan oír acerca de la paz de Dios y puedan conocer verdaderamente a un Dios de paz. Continuamos dentro de esta serie, el conocimiento del Dios verdadero. En esta ocasión estaremos meditando sobre la paz de Dios. Es otra de las perfecciones del ser de Dios. Las sagradas escrituras, a través de muchos textos, revelan esta cualidad perfecta de Dios. El autor sagrado del libro revela a un Dios de paz. En la carta a los creyentes de Roma, el apóstol Pablo habla a través del Espíritu Santo, revelando a un Dios de paz. De hecho, en la revelación del Espíritu Santo en las cartas del apóstol Pablo se le atribuye el título a Dios, Dios de paz. 5 veces el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, le atribuye a Dios el calificativo Dios de paz. Voy a mencionar y leer a continuación las 5 citas bíblicas en las cartas del apóstol Pablo donde se nos revela un Dios de paz. Romanos 15:33, que es nuestro texto base, dice: el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Romanos 16:20 dice: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Segunda de Corintios 13:11 dice: el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Filipenses 4:9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. También 1 Tesalonicenses 5:23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En estas citas bíblicas siempre se menciona el Dios de paz. Entendemos entonces por el Espíritu Santo que el apóstol Pablo estaba muy interesado en que los creyentes de las iglesias bajo su responsabilidad conocieran de verdad esta cualidad y perfección de Dios, la paz. El Espíritu Santo quiso revelar a un Dios de paz para la iglesia. Entender la paz en relación a Dios es muy importante para toda la iglesia, ya que la paz es la base y el fundamento para toda una buena relación y comunión entre Dios y nosotros. Ahora escuche y aprenda, por favor. En la ley del Antiguo Testamento, Dios ordenó un sacrificio llamado ofrenda de paz para revelar a los creyentes hebreos del primer pacto la necesidad de estar en paz con Dios, conocer, experimentar y vivir en comunión con un Dios de paz. En el libro de Levítico se menciona mucho este sacrificio de paz, que es figura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para revelarnos la paz de Dios mediante el perdón de nuestros pecados. El pueblo de Israel también en el tiempo de los jueces recibieron la revelación de un Dios de paz. Uno de los nombres compuestos de Dios que revelan su carácter y su personalidad es Yahvé Shalom, el cual significa Dios es nuestra paz. Jueces 6:24 dice: y edificó allí Gedeón altar a Yahvé y lo llamó Yahvé Shalom. También en Isaías 9:6 Dios reveló el carácter y la personalidad de su Hijo eterno, el Mesías, como príncipe de paz. La palabra paz se traduce de 2 palabras bíblicas: shalom en hebreo e irene en griego.
La palabra hebrea shalom significa paz, seguridad, bienestar, felicidad, amistoso, salud, pacífico y prosperidad. A su vez, la palabra Irene, la palabra griega, significa paz y prosperidad. Estas dos palabras revelan aspectos de la paz de Dios en relación a su carácter. Para nuestro entendimiento, tenemos que aprender que la palabra paz en relación al carácter de Dios quiere decir que Dios en su ser, en sus acciones, está separado de toda confusión y desorden. Y sin embargo, está continuamente activo e innumerables acciones bien ordenadas, plenamente controladas y simultáneas. Aunque Dios está ausente de toda confusión, Él permanece activo, obrando de diferentes maneras dentro de un orden establecido. La palabra paz no es ausencia de actividad, sino es actividad dentro de un orden establecido. Cuando la Biblia revela a un Dios de paz, está revelando a un Dios perfecto, ordenado, que todo lo que hace, lo hace para bien, seguridad y felicidad, salud y prosperidad de aquellos que son objeto de su paz. La revelación de un Dios de paz es muy contraria a la condición de la tierra y de los seres humanos. La ausencia de paz en el corazón es un reflejo de la ruptura de la relación espiritual entre Dios y el ser humano. Actualmente hay mucha confusión, desorden, caos en la tierra y mucha ausencia de paz en el corazón de las personas. Gracias a Dios que tenemos la revelación de un Dios de paz, el cual se ha expresado de muchas maneras. Hoy quiero mencionar 3 formas en las cuales el Dios de paz se ha manifestado para que entendamos espiritualmente cómo trabaja, cómo es la paz de Dios de una manera práctica, de una manera manifiesta. Primer aspecto, el Dios de paz se ha manifestado por medio del Evangelio. El Evangelio es una manifestación de la paz de Dios. Escuche por favor Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Bendito es el nombre de Cristo. El Evangelio en relación a la paz de Dios, el Evangelio es el shalom de Dios para los hijos de Israel y también el shalom de Dios para toda la humanidad. El Señor Jesucristo es la encarnación de la paz de Dios para el pecador. El Señor Jesucristo, la persona, la vida del Señor Jesucristo es el shalom de Dios para la humanidad. En la mentalidad hebrea, la palabra shalom es sinónimo de paz, seguridad, salud, prosperidad, descanso, felicidad. Esto es lo que expresa la persona del Señor Jesucristo. El evangelio revelado en la Biblia es un evangelio de paz, las buenas nuevas de salvación del Dios de paz para el pecador. El evangelio revela a un Dios de paz. El mensaje del evangelio es una revelación del Dios de paz. Por ello, el llamado es a la reconciliación con Dios por medio del arrepentimiento. Dios, por medio del evangelio de paz, hace un llamado al pecador a la reconciliación con Dios. La noticia más grande del evangelio de paz es que el Dios de toda paz está otorgando salvación y vida eterna por medio del Señor Jesucristo. El evangelio es un llamado a la reconciliación para estar en paz perfecta y eterna con Dios. En la Biblia se le llama el mensaje de Dios para el pecador, un evangelio de paz. Escuche por favor 2 citas importantes que revelan esta realidad de la paz de Dios en el evangelio, el shalom de Dios en el evangelio. Efesios 2:17, y vino
y anunció las buenas nuevas de paz, el shalom de Dios, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El shalom de Dios se ha revelado por medio del evangelio para toda la humanidad, los judíos, los gentiles, los que estaban lejos y los que estaban cerca. Bendito es el nombre de nuestro shalom, nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6:15 dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aleluya. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la promesa de paz más grande para toda la humanidad. En el evangelio, el Señor Jesucristo es revelado como el príncipe de paz. Únicamente por medio del evangelio, el ser humano puede experimentar verdadera paz de Dios. El Señor Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. San Juan 14:27. Entonces, el Dios de paz se ha manifestado por medio del evangelio. El evangelio que les predicamos es un evangelio de paz. Es la revelación del shalom de Dios por medio del evangelio para toda la humanidad. Cristo es la encarnación, la expresión y la manifestación de la paz de Dios en forma humana. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Segundo aspecto, el Dios de paz se ha manifestado como un Dios perdonador. Qué maravilloso es esto. El Dios de paz se ha manifestado como un Dios perdonador. Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz quiso perdonar y terminar el problema de pecado que nos había separado y enemistado con Él. La ofrenda de paz para nuestra justificación, para reconciliarnos con Dios y estar en paz con Dios y nosotros que éramos pecadores, fue la persona del Señor Jesucristo. Por causa del pecado nos convertimos en enemigos de Dios, pero la bondad de su amor le llevó a justificarnos en el sacrificio santo y perfecto de nuestro Señor Jesucristo para estar en paz con Él para siempre. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, fíjese, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, fuimos reconciliados por el Dios de paz. Es importante discernir esto. Dios quiso quitar en Cristo toda enemistad de nosotros para con Él. Es un Dios de paz, un Dios perdonador. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, Cristo, nuestro shalom, nuestra paz, se manifestó como un Señor perdonador, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea que el shalom de Dios es la unión entre Dios y el ser humano, el pecador justificado, reconciliado con el Dios de paz. Bendito es el Señor. Por eso uno de los nombres del Señor es Yahvé Shalom, Jehová Shalom. Él es nuestra paz. Dios es amante de la comunión, y para que pueda haber comunión, el fundamento es la paz de toda relación en comunión. La reconciliación entre los seres humanos y consigo mismo fue por medio de la ofrenda de paz. Por ello,
Dios tomó la iniciativa de perdonar nuestros pecados para estar en paz con nosotros. La voluntad de Dios es que todo ser humano sea reconciliado por medio de la fe en Cristo Jesús. El vivir en paz es una manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Estar en paz con Dios, con uno mismo, con nuestro prójimo y aún con aquellas personas que están en enemistad con nosotros, es una expresión de la paz de Dios en nuestro corazón. El perdón de Dios produce verdadera paz en el corazón. La experiencia de la paz de Dios se hace realidad por medio del perdón de nuestros pecados. Por ello, el Dios de paz se manifestó como un Dios perdonador para quitar la enemistad de nosotros y reconciliarnos con Él y poder recibir a plenitud la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y poder vivir en el descanso, en la satisfacción, hermanos, poder descansar en la paz de Dios. El perdón trae paz y reconciliación con nuestro Señor. Salmos 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. ¿Qué necesita el pecador para poder tener paz? El perdón de Dios. Si usted no tiene paz, usted le hace falta el perdón de Dios. Busque el perdón de Dios, será reconciliado con el Dios de paz. Entonces habrá paz en su corazón. Bendito es el nombre del Señor. Aspecto número 3, el Dios de paz se ha manifestado como un Dios de orden. En 1 de Corintios capítulo 14, 33 dice: el Espíritu Santo revela la obra y el actuar y el proceder de este Dios de paz. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Todo lo que Dios hace, lo hace con orden. El orden es el resultado de la paz. Todo lo que está en paz estará en orden. Dios siempre actúa dentro del orden. Todo lo ordenado es fruto de vivir y estar en paz. Cuando no hay orden, hermanos, no hay armonía, no hay paz. La iglesia de los Corintios no estaba en paz. Aparentemente la iglesia de Corinto era una iglesia muy espiritual, pero espiritualmente, desde la voluntad de Dios, desde el discernimiento de Dios, no era una iglesia espiritual. La iglesia de Corinto no estaba en orden. Había celos, contiendas, disensiones entre ellos. Y por ello, hermanos, esa perturbación que había en ellos se reflejaba en sus cultos. En los cultos de la iglesia de los creyentes de Corintos había mucha confusión y mucho desorden. Es cierto, había mucha manifestación de dones, había milagros, había ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, mucha profecía, mucho hablar en lenguas, pero había un completo desorden. ¿Por qué? Porque no estaban en paz. Ellos como cristianos estaban peleándose. Había pleitos. Mire, se lo voy a comprobar en 1 de Corintios, el primer capítulo, y usted va a mirar el contraste de cómo esta iglesia no tenía paz, y como no tenía paz, vivían en un completo desorden. Escuche por favor cuál era la vida espiritual de la iglesia de Corinto. De manera, 1 de Corintios capítulo 3, escuche por favor: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que los creyentes de Corinto eran muy carnales. Había mucha carnalidad en la iglesia, y cuando el creyente es carnal, llevará una vida desordenada y nunca
tendrá paz ni tranquilidad en su corazón. Versículo 2, os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, como personas naturales. Esta era la condición de la vida espiritual de la iglesia de Corinto. Y a esta iglesia de Corinto, hermanos, en 1 Corintios 14:13, donde había mucho hablar en lenguas, donde había muchos dones, muchas manifestaciones, el Espíritu Santo les dice por Pablo: Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. La iglesia estaba en confusión, hermanos, había un desorden completo ahí, cada quien profetizaba lo que quería, decían un montón de disparates y aparentemente era evidencia de que eran espirituales, pero no eran espirituales. No se puede ser espiritual llevando una vida desordenada. No hay vida del espíritu en el desorden. El desorden no es obra del espíritu. El desorden no es obra de Dios, mucho menos un estado de confusión. Donde hay desorden, donde hay confusión, no hay paz de Dios. No es obra de Dios. En este tiempo, hermanos, de prueba, de enfermedad, ¿cuántos creyentes confundidos? ¿Cuántos creyentes desesperados? ¿Cuántos creyentes alterados? ¿Cuántos creyentes estresados, confundidos? Ay, ¿ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué va a pasar? Eso no es obra de Dios. Donde hay confusión, donde hay desorden, no es obra del Señor, porque es contrario a la naturaleza de Dios. Nuestro Dios es un Dios de paz. Bendito es el nombre del Señor. La iglesia de Corinto aparentemente eran muy espirituales. En apariencia había mucha manifestación de Dios, pero en realidad no era un mover genuino de Dios, sino un mover emocional y carnal. El caos, el desorden, la confusión es contrario a la obra de un Dios de paz. Es muy difícil creer que el desorden, el caos y la confusión serán el resultado del obrar de nuestro Dios. La primera mención de desorden, para que usted aprenda esto, la primera mención del desorden se menciona en Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada, había caos, había confusión, estaba vacía. Ahora, ¿por qué la creación estaba en desorden? Estaba completamente vacía, porque no estaba en paz con Dios. El pecado rompió la paz de Dios con su creación y el resultado fue una tierra desordenada, vacía y en tinieblas. Ya desde muy temprano en la historia del Génesis, en la revelación del Génesis, en el versículo 2 del primer capítulo, se mira la obra de Satanás. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas como obra de la rebelión de Satanás. Se da cuenta cómo el desorden y la confusión está en contra del operar de Dios, del mover de Dios. La rebelión de Luzbel quitó la paz de Dios en la creación y por ello reinó el desorden en la tierra. La rebelión en el corazón de las personas quita la paz de Dios y llena sus vidas de confusión y desorden. La revelación de un Dios de paz y su presencia en nuestras vidas llenará de orden nuestra existencia humana. El conocimiento de un Dios de paz ordenará nuestra vida en la voluntad de Dios. En relación a la vida espiritual de la iglesia, cuando hay rebeldía en los corazones de los creyentes, siempre habrá manifestaciones de espíritu de error, de confusión, desorden en las congregaciones. Por eso en muchas congregaciones, hermanos, hay muchas manifestaciones raras y locas, hermanos, llenas de desorden y de confusión. Ahora, no niego de que sí hay un mover real, espiritual y genuino del Espíritu Santo, pero en la mayoría de las manifestaciones de las congregaciones de ahora, hermanos, hay un mover carnal,
un mover de error y de confusión por la rebeldía que hay en el corazón de muchos creyentes. El Dios de paz se expresa dentro del orden. Conocer al Dios de paz ayudará a discernir lo genuino, lo verdadero, el auténtico mover del Dios de paz. El apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia de Corinto a que conociera el mover de Dios, el mover y la manifestación de un Dios de paz. Porque el mover que tenían ellos como iglesia no era un mover sano, porque había mucha confusión, había mucho desorden. Cuán importante entonces conocer a este Dios de paz. Conocer a Dios como un Dios de paz capacitará nuestra vida espiritual para discernir lo que es de Dios o no. Conocer el mover de Dios, el actuar genuino de Dios y desechar todo aquello confuso y desordenado en apariencia, pareciera que en realidad fuera de Dios. Nuestro Dios es un Dios de paz, no de confusión ni de desorden. Todo lo que hace el Dios de paz se caracteriza por tener un orden como sello divino, seguridad, tranquilidad como marca de estar en la voluntad de Dios. Acuérdese, hermanos, en la iglesia, Dios es un Dios de orden y no de confusión, un Dios de paz. A manera de conclusión, la paz ciertamente no implica inactividad, porque fue en un tiempo de tanto intenso crecimiento y actividad que Lucas, el médico amado, pudo decir que la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo. Hechos 9:31. Cuando nosotros, como pueblo de Dios, andamos en sus caminos, llegamos a conocer por experiencia mejor y más completamente que el reino de Dios en verdad es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Y podemos decir del camino de la sabiduría de Dios que sus caminos son placenteros y en sus senderos hay verdadera paz. Qué maravilloso es conocer a este Dios de paz. Si usted no lo conoce, se lo presento. Por medio del Señor Jesucristo entramos a la revelación de un Dios de paz. Y su paz sobrepasa todo entendimiento. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, es lo que hoy les comparto en el nombre del Señor Jesucristo. Que usted descanse en este bendito Dios que se ha revelado como el Dios de paz. Saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima. Dios mediante.